Hay algo desconcertante sobre 3I Atlas. Es un objeto interestelar con una cola activa, lo cual normalmente nos diría que es un cometa. Pero cuando observas cómo se está moviendo, hay un nivel de control en su aceleración que es difícil de reconciliar con procesos completamente naturales y aleatorios. Su cola está generando empuje asimétrico de forma tan consistente que funciona, a todos los efectos prácticos, como un motor. Y eso inevitablemente nos lleva a una pregunta. ¿Hasta qué punto estamos seguros de lo que es este objeto? La mayoría de los astrónomos favorecen la explicación natural, y probablemente tienen razón, pero los datos están lo suficientemente limpios y el comportamiento es lo suficientemente preciso como para mantener la conversación abierta. Vamos a ver qué anomalías específicas han detectado los telescopios, qué están diciendo algunos expertos sobre este comportamiento inusual, y cuáles son las pistas que indican que 3I Atlas no está actuando como un cometa ordinario. Imagina que miras al cielo y ves una mancha que se mueve a una velocidad imposible. Los astrónomos dicen que es solo un cometa, una simple roca cubierta de hielo y polvo. Pero algo no encaja. Ese brillo no es natural, y su comportamiento contradice todo lo que sabemos sobre estos cuerpos celestes. Nos dicen que es inofensivo, que solo refleja la luz del sol, pero cuando los telescopios apuntaron hacia él, descubrieron algo que nadie se atrevió a discutir abiertamente. El objeto fue bautizado como 3I Atlas, y desde ese momento, su historia se convirtió en una de las más extrañas del espacio moderno. Los datos no coincidían. Los patrones de su trayectoria, la intensidad de su luz, incluso la forma en que se desintegraba el material de su cola, eran diferentes a cualquier otro cometa registrado. Los científicos del Observatorio Hale en California detectaron fluctuaciones en su brillo que parecían pulsos, como si el objeto estuviera emitiendo energía a intervalos regulares. No era el reflejo del Sol. Era algo que parecía tener ritmo, casi como un pulso tecnológico. Algo diseñado. Y ahí empezó el silencio. Durante décadas nos han repetido que los cometas son restos primitivos del sistema solar, fragmentos de roca y hielo que vagan sin rumbo, arrastrando su polvo cósmico como un vestigio del pasado. Pero lo que se descubrió en 3I Atlas contradice esa narrativa. Su cola no se comportaba como una nube de polvo empujada por la radiación solar, sino como una emisión dirigida, concentrada, similar al escape de una fuente de energía controlada. La Agencia Espacial Europea intentó explicar el fenómeno diciendo que el objeto estaba reaccionando de forma inusual a la luz solar. Inusual. Una palabra usada cuando no se tiene explicación, pero tampoco se quiere admitir lo evidente. El problema es que las imágenes del telescopio Hubble le mostraron una simetría casi perfecta en su cola, algo que ningún cometa puede mantener. No era un flujo desordenado de partículas, sino una estructura estable, sostenida, casi como si estuviera siendo regulada. Y ahí surge la pregunta que nadie quiso hacer públicamente. ¿Es posible que lo que estamos viendo no sea una reacción natural, sino un sistema de propulsión? Lo más inquietante es que cada vez que se intentó hablar abiertamente del tema, los datos fueron retirados o reemplazados por explicaciones vagas. En foros de investigación astronómica se reportaron modificaciones en los registros originales de observación. Algunos astrónomos independientes denunciaron que los valores de brillo y aceleración fueron alterados después de su publicación inicial. Y aunque parezca una teoría conspirativa, hay algo que no puede ignorarse. Todos los que analizaron los datos originales coinciden en que 3I Atlas no debería comportarse así. Ningún cometa conocido acelera o cambia de dirección de esa forma sin una razón física clara. Algo lo estaba impulsando, o lo estaba controlando. No era solo polvo. Era algo más. Algo que parece responder. No es casualidad. No es coincidencia. Y si lo que vemos en el cielo no es un cometa, entonces alguien o algo lo diseñó para parecerlo. La verdadera mentira del polvo cósmico no es solo científica, es narrativa. Nos han enseñado a creer que todo lo extraño debe tener una explicación natural, que el universo es caótico pero comprensible. Sin embargo, 3I Atlas rompe esa idea. Su velocidad, su composición y su cola son piezas de un rompecabezas que no encajan con la versión oficial. Algunos investigadores, como el físico Avi Loeb de Harvard, han sugerido que ciertos objetos interestelares podrían ser fragmentos tecnológicos de civilizaciones avanzadas. Y aunque su hipótesis fue ridiculizada, cada nuevo dato sobre 3I Atlas le da más peso. Si el polvo no es polvo, si el brillo no es reflejo, y si su trayectoria no es casual,
entonces estamos ante algo que redefine lo que creíamos posible. Algo que nos observa mientras finge ser parte del paisaje cósmico. Y eso cambia todo. Si estás interesado en aprender mucho más sobre este tema en especial, te recuerdo que puedes suscribirte para que no te pierdas ningún otro video como este. Cuando los primeros análisis espectroscópicos del 3 y Atlas fueron filtrados a la comunidad científica, se esperaba encontrar lo de siempre: trazas de hielo, polvo silíceo, compuestos de carbono y minerales típicos de los cometas. Pero lo que apareció en los datos fue una anomalía tan grave que muchos laboratorios decidieron omitirla de sus informes públicos. Entre las partículas expulsadas por la supuesta cola del cometa, se detectó una firma metálica inusual, níquel puro, sin la presencia de hierro. En condiciones naturales, eso es casi imposible. En el universo, el hierro y el níquel nacen juntos. Son hermanos cósmicos que se forjan en el corazón de las supernovas y permanecen inseparables. La relación entre ambos es una constante universal que sirve incluso para identificar el origen de asteroides y meteoritos. Separarlos por completo, obtener solo níquel sin rastro de hierro, requiere un proceso industrial, un refinamiento que no ocurre por azar. Esa fue la primera pista de que algo no cuadraba, de que el 3 y Atlas no era un simple cuerpo celeste, sino un objeto con materiales que parecían haber sido construidos. Un cometa no fabrica metal puro. Una máquina, sí. La revelación encendió las alarmas entre los equipos de análisis. Algunos astrofísicos del Instituto Max Planck revisaron los datos buscando errores instrumentales. Sin embargo, los resultados se repitieron una y otra vez. Las emisiones del objeto mostraban líneas espectrales idénticas a las de aleaciones industriales de níquel utilizadas en motores de alta resistencia. Es decir, materiales diseñados para soportar calor extremo y fricción continua. ¿Qué clase de fenómeno natural produce algo así? No existe registro de un cometa con esa composición. Incluso el famoso Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado, mostró irregularidades en su forma y aceleración, pero nunca presentó componentes metálicos tan puros. El 3 y Atlas sí. Era como si alguien hubiera querido fabricar un recubrimiento capaz de sobrevivir al fuego del Sol y al vacío del espacio. Y lo más inquietante, el brillo del objeto coincidía con las propiedades reflectivas del níquel pulido, no del polvo cósmico. No era una superficie erosionada por millones de años. Era algo que reflejaba la luz de forma controlada, precisa, intencional. Los informes internos que describían esta anomalía fueron clasificados casi de inmediato. La Agencia Espacial Europea y la NASA dejaron de publicar datos directos sobre la composición del 3 y Atlas. En su lugar, comenzaron a hablar de errores de medición y posibles contaminaciones instrumentales. Pero la excusa no convenció a todos. Algunos científicos independientes, como la astrónoma italiana Luisa Marini, lograron conservar copias de los análisis originales antes de que fueran retirados de las bases de datos públicas. En una entrevista filtrada meses después, Marini afirmó que las emisiones de níquel eran demasiado coherentes para ser un fallo técnico. Según sus cálculos, la pureza del metal superaba el 97%, un nivel imposible de alcanzar sin intervención tecnológica. ¿Por qué, entonces, ocultar esa información? ¿Qué peligro hay en admitir que el objeto tiene una composición fuera de lo común? La respuesta parece simple, porque aceptar esa verdad obligaría a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre los objetos interestelares. No sería solo un cometa. Sería una estructura fabricada, una pieza de ingeniería viajando por el espacio. Lo que vino después fue aún más sospechoso. Los datos sobre la densidad del objeto también desaparecieron. Originalmente, se estimó que el 3 y Atlas tenía una masa menor de la esperada para su tamaño aparente, como si fuera hueco. Ese detalle fue borrado de los informes oficiales semanas después. En la comunidad científica, se justificó diciendo que las observaciones eran insuficientes, pero las cifras filtradas hablaban de una densidad tan baja que no se explicaba con la composición de roca o hielo. Era más parecido a una estructura metálica ligera, algo similar a un armazón. Y cuando se cruzaron esas cifras con las observaciones del movimiento no gravitacional del objeto, surgió una idea inquietante: tal vez el 3 y Atlas no era un cuerpo sólido uniforme, sino una carcasa metálica que ocultaba un mecanismo interno. ¿Un vehículo? ¿Una sonda? Nadie quiso decirlo en voz alta, pero los cálculos coincidían con esa hipótesis. Un cometa no puede mantener su forma ni su brillo si está hueco, a menos que esté construido para resistirlo.
Algo en su interior lo mantenía estable, como si cada fragmento estuviera ensamblado, no formado al azar. No era casualidad. No era naturaleza. A medida que más astrónomos pedían acceso a los datos originales, las instituciones comenzaron a cerrarse. El archivo espectral del TRES y Atlas en la base de datos del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian fue bloqueado con una actualización repentina de seguridad temporal. Algunos expertos lo calificaron como un protocolo estándar, pero otros lo vieron como una maniobra de encubrimiento. ¿Qué tan peligroso puede ser un registro de composición química? Mucho, si demuestra que lo que viaja por el espacio no es natural. En 2024, un exanalista de datos de la NASA bajo anonimato reveló que el patrón espectral del objeto se comparó internamente con el de motores iónicos experimentales y que las coincidencias eran alarmantemente altas. Incluso mencionó que los tonos de emisión coincidían con los de propulsores de níquel que se utilizan para expulsar plasma en pruebas de propulsión eléctrica. Si eso es cierto, entonces la cola del TRES y Atlas no sería un simple rastro de polvo, sino el escape de un sistema de energía avanzado. No un fenómeno, sino un mecanismo. Y eso explicaría por qué las agencias se apresuraron a clasificar los informes. Un cometa que expulsa plasma metálico no es un cometa. Es un artefacto. A pesar del silencio oficial, las pruebas continúan apareciendo en fuentes independientes. Algunos radioastrónomos en Chile y Japón han registrado emisiones electromagnéticas irregulares procedentes de la dirección del TRES y Atlas. No son señales artificiales en el sentido clásico, pero muestran patrones que no se ajustan al ruido espacial habitual. Parecen pulsos, como los que produce una máquina cuando regula energía. Y aunque los escépticos aseguran que pueden deberse a interferencias, la coincidencia temporal con los periodos de brillo del objeto es imposible de ignorar. Cada aumento de luminosidad va acompañado de una variación electromagnética. Eso no es comportamiento natural. Es sincronización, control, reacción. Algo está manipulando el flujo de energía en el interior del objeto, como si estuviera calibrando su potencia o corrigiendo su rumbo. ¿Quién lo construyó? ¿Para qué? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que el material del TRES y Atlas no solo es raro, es inteligente. El misterio de su composición se convirtió en un tema prohibido, pero las piezas encajan demasiado bien para descartarlas. Un metal puro que no se forma naturalmente. Un brillo que no corresponde a polvo, sino a una superficie controlada. Un patrón de energía que se repite como un motor en funcionamiento. Todo apunta a lo mismo. El TRES y Atlas no es un cuerpo natural. Es una construcción. Una máquina que viaja disfrazada de cometa, camuflada entre teorías científicas que no pueden explicar lo que no entienden. Y si eso es cierto, entonces el archivo desclasificado no es solo una curiosidad astronómica, sino la primera evidencia de una tecnología que opera más allá de nuestra comprensión. No es casualidad. No es error. Es una pista, una advertencia, o quizás una demostración. Lo que está allá afuera no solo refleja la luz del sol. Está emitiendo su propia energía. Y mientras seguimos mirando hacia otro lado, el TRES y Atlas continúa avanzando, como si supiera que nadie se atreverá a aceptar lo que realmente es. Las trayectorias de los cometas son predecibles. La gravedad los domina por completo, describiendo curvas precisas mientras se acercan al Sol, aceleran por efecto de su atracción y luego se alejan siguiendo la misma lógica matemática que rige a todos los cuerpos celestes. Sin embargo, el TRES y Atlas rompió esa regla con una precisión que dejó perplejos a los observadores. En 2020, cuando el objeto atravesó la región interior del sistema solar, los sensores del telescopio Pan-STARRS detectaron algo imposible. Su velocidad aumentó y disminuyó de forma irregular, como si aplicara un impulso y luego lo cancelara. La comunidad científica intentó justificarlo con el argumento del efecto Yarkovsky, una ligera aceleración causada por la radiación térmica, pero el patrón no coincidía. La variación era demasiado fuerte y, sobre todo, demasiado coordinada. Un cometa no decide cuándo frenar. Un cometa no maniobra. Algo estaba empujándolo o controlándolo desde su interior. No era una coincidencia orbital. Era una acción calculada. Y si un cuerpo responde con precisión, significa que obedece órdenes. La primera pista fue su cola. En lugar de alejarse del Sol, como dicta la física de cualquier cometa impulsado por radiación solar, la cola del TRES y Atlas apuntaba parcialmente hacia él. Ese fenómeno, conocido como cola inversa, desafía la lógica,
El viento solar debería empujar el material en dirección opuesta, pero en este caso parecía resistirlo. Algunos científicos trataron de explicarlo como un efecto de fragmentación, como si el cometa se estuviera desintegrando y sus fragmentos se dispersaran al azar. Sin embargo, los registros mostraron que la orientación de la cola era estable durante días, como si se tratara de una emisión dirigida. Un cometa que expulsa material de forma continua hacia el Sol no está siendo empujado, está reaccionando. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la física o manipularla a voluntad. Y es justo ahí donde empieza el misterio real. Cada cambio en la dirección de la cola coincidía con un cambio en la velocidad del objeto. No se trataba de una coincidencia visual, sino de una correlación física medible. Era como observar el sistema de propulsión de una nave que ajusta su empuje para corregir el rumbo. Y aunque nadie lo admitió oficialmente, varios astrónomos independientes llegaron a la misma conclusión: el 3I Atlas no está cayendo, está navegando. Lo que ocurrió a mediados de abril de 2020 dejó a los investigadores sin explicación. Los observatorios de Hawái y Chile registraron un descenso repentino en la aceleración del objeto justo después de un aumento en su luminosidad. En términos simples, se iluminó más y luego desaceleró, como si hubiera frenado deliberadamente. Ese comportamiento no existe en la naturaleza. Los cometas, al acercarse al Sol, se vuelven más brillantes y rápidos por efecto del calor. Aquí pasó lo contrario. Fue como si el brillo fuese una consecuencia de una maniobra, no de un calentamiento. Un impulso energético seguido de una pérdida de velocidad. Eso no es un efecto térmico, es un patrón de control. Y aunque las agencias espaciales insistieron en que se trataba de una desintegración parcial, los cálculos orbitales no mostraban pérdida significativa de masa. Es decir, el objeto seguía intacto. ¿Qué clase de cometa frena sin perder material? ¿Qué fuerza invisible está detrás de ese control tan preciso? No era casualidad. No era error de medición. Era un cambio de fase, como si el 3I Atlas estuviera ajustando su rumbo o calibrando su empuje antes de continuar su viaje. Otro detalle pasó casi desapercibido, pero los expertos en dinámica orbital lo notaron: las fluctuaciones en la velocidad del 3I Atlas no eran aleatorias. Mostraban un patrón armónico, una secuencia de impulsos espaciados en intervalos regulares. Los físicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA reconocen que los sistemas de propulsión iónica generan exactamente ese tipo de curva de aceleración. Es la firma energética de un motor que impulsa gradualmente un objeto, deteniéndose en microfases para evitar sobrecalentamiento. El 3I Atlas estaba siguiendo un ritmo semejante. No se comportaba como un cuerpo natural que responde a fuerzas externas, sino como un vehículo que ejecuta una serie de órdenes. Esa comparación puede sonar descabellada, pero las matemáticas no mienten. Los cambios en la velocidad coincidían con los de orientación de la cola. Cada impulso correspondía a una dirección, cada pausa a una estabilización. Es decir, el objeto no solo se desplazaba, se guiaba. Y si algo se guía, alguien o algo está decidiendo el camino. No es casualidad. No es ruido orbital. Es intención. A medida que el 3I Atlas se alejaba del punto más cercano al Sol, su velocidad volvió a comportarse de manera anómala. En lugar de disminuir gradualmente, mantuvo una aceleración constante por más tiempo del previsto. Los astrónomos del Instituto de Astrofísica de Canarias confirmaron que el objeto conservaba impulso incluso después de superar la influencia principal del viento solar. Eso no tiene explicación física natural. Para mantener ese tipo de trayectoria, se necesita energía interna, una fuente de empuje sostenido. Lo más perturbador es que durante esa fase, la cola del objeto comenzó a cambiar de color. Las cámaras del telescopio Subaru captaron un tono más azulado, típico de emisiones de gas ionizado. Es decir, plasma. Exactamente el tipo de emisión que produciría un motor iónico. Y aunque las agencias espaciales justificaron el cambio como una variación química, las proporciones registradas no coincidían con ninguna mezcla conocida de materiales cometarios. Era una firma de energía, no de descomposición. El 3I Atlas estaba funcionando, no derritiéndose. Algunos expertos, como el ingeniero aeroespacial Javier Menares, han señalado que el comportamiento del 3I Atlas replica casi con exactitud las pruebas de aceleración y frenado de las ondas humanas equipadas con propulsores eléctricos. Cuando estos sistemas entran en fase de ajuste, su luminosidad aumenta y la aceleración se modula. El paralelismo es inquietante.
Si el objeto realmente ejecuta maniobras de ese tipo, no estamos ante una roca espacial, sino ante un dispositivo con control de empuje. Un cometa no elige la dirección de su cola. Un cometa no frena. Un cometa no acelera cuando ya ha pasado el punto de mayor influencia solar. Pero el 3 y Atlas sí lo hizo. Y eso deja solo dos opciones: o la física del universo se comportó de una forma nunca antes vista, o estamos observando un mecanismo que no pertenece a procesos naturales. Lo más incómodo es que, hasta ahora, ninguna simulación por computadora ha logrado replicar su trayectoria sin incluir un factor de propulsión. Ninguna. Y eso, en el lenguaje científico, significa que hay una fuerza no identificada actuando. La pista del acelerador y el freno no solo cambia nuestra comprensión del objeto, sino que pone en duda la transparencia de las instituciones que lo estudian. Si aceptamos que su comportamiento es imposible sin control, entonces debemos aceptar que alguien o algo lo está controlando. Y esa posibilidad no encaja con la comodidad de los informes públicos. Por eso, cada vez que surge una evidencia nueva, es etiquetada como error o ruido de datos. Pero el patrón es demasiado claro para ignorarlo. El 3 y Atlas no se mueve al azar. Su cola no obedece a la radiación solar. Su velocidad no responde a la gravedad. Cada dato apunta al mismo resultado: un objeto que acelera, frena y corrige su curso como si tuviera un propósito. No hay error. No hay azar. Hay intención. Y si una intención se manifiesta en el vacío del espacio, eso solo puede significar una cosa: que no estamos solos. Todos los que han llegado hasta esta parte tan importante comenten desde qué país miran nuestro video. Durante los primeros días de junio, los telescopios del hemisferio norte aún lograban distinguir el brillo irregular de 3 y Atlas. Sin embargo, a medida que el cometa se acercaba a la región donde el Sol domina el horizonte, su observación se volvió casi imposible. Los astrónomos sabían que pronto quedaría oculto tras el resplandor solar, pero había algo distinto en el ambiente, una sensación colectiva de que ese momento sería definitivo. Era como observar a un testigo incómodo desaparecer justo antes de ser interrogado. Los comunicados oficiales insistían en que era un fenómeno natural, el curso habitual de un objeto que se acercaba demasiado al astro. Pero quienes seguían sus movimientos notaban algo fuera de lugar: el brillo no se desvanecía de forma progresiva, sino pulsante, como si el cometa respondiera al acercarse a la luz. Era como si algo dentro de él se activara con la radiación solar. Nadie quería decirlo abiertamente, pero muchos sintieron miedo. No miedo del cometa, sino de lo que representaba. Porque si 3 y Atlas no era una simple roca, entonces su último paso cerca del Sol podía no ser un final, sino una maniobra. Mientras el público creía que la observación había terminado, en los centros de control de la NASA y la ESA aún se mantenían líneas abiertas de monitoreo. Los datos eran contradictorios. Algunos instrumentos mostraban una caída repentina de brillo, otros registraban picos de energía en frecuencias que no correspondían a reflejos solares. Era como si el objeto estuviera absorbiendo radiación. Una hipótesis absurda para cualquier astrónomo, pero imposible de ignorar. Lo más inquietante era la precisión con que todo ocurría. El cometa estaba entrando justo en el ángulo donde la luz solar saturaba los sensores ópticos terrestres. En ese punto, ninguna cámara podía seguirlo. Y esa coincidencia no era cómoda para nadie. Porque justo cuando el interés público alcanzaba su punto máximo, el 3 y Atlas se desvanecía en la única zona del cielo donde nadie podía ver nada. Demasiado conveniente. Demasiado sincronizado. Una desaparición perfecta para quien quisiera evitar preguntas. No es casualidad. Las agencias sabían que nadie podría observarlo durante semanas. Era la excusa ideal para cerrar la historia antes de tiempo y archivar los datos más comprometidos bajo el argumento de invisibilidad solar. Pero lo que realmente inquietaba a los investigadores independientes era la posibilidad de que esa desaparición fuera un movimiento planeado. Desde hacía días, algunos telescopios de alta sensibilidad habían detectado pequeñas variaciones de velocidad, como si el cometa estuviera realizando correcciones minúsculas en su trayectoria. No era una desviación caótica provocada por el calor del Sol, sino ajustes constantes, casi mecánicos. Y justo antes de perderlo por completo, un observatorio privado en Namibia registró algo inexplicable: una pequeña aceleración lateral, de apenas unos metros por segundo, justo en el momento en que el brillo solar debía cubrirlo por completo. Era como si el objeto aprovechara la ceguera momentánea de la Tierra para realizar una maniobra final,
oculta a los ojos humanos. Nadie quiso confirmarlo, pero los datos coincidían. El último registro visible mostraba una estela de partículas que no seguía la dirección prevista. ¿Qué estaba haciendo realmente el 3 y Atlas? ¿Evadir algo? ¿Dirigirse hacia otra órbita? ¿O simplemente apagar sus sistemas para ocultarse de nuevo? Las agencias oficiales mantuvieron su discurso: el cometa se desintegró. Pero la palabra desintegración comenzó a sonar como un disfraz. Una forma elegante de decir desapareció, y no sabemos cómo explicarlo. Incluso dentro de la comunidad científica, algunos comenzaron a hablar en voz baja de un encubrimiento voluntario. Y no porque hubiera conspiraciones abiertas, sino porque las coincidencias eran demasiado precisas. Cada transmisión, cada filtración, cada intento de rastreo terminaba bloqueado por protocolos de seguridad que normalmente no se aplican a fenómenos naturales. En menos de 24 horas, los archivos públicos de observación fueron congelados. Los registros fotográficos se eliminaron de bases de datos, y las coordenadas orbitales finales se marcaron como no verificadas. Era como si todos hubiesen recibido la orden de dejarlo ir, de fingir que 3 y Atlas nunca había sido un problema. Y mientras tanto, en los foros de astronomía, una pregunta comenzó a repetirse: ¿por qué tanta prisa por olvidar algo que aún ni siquiera se ha ido? El miedo se transformó en una sensación de vacío, porque cuando el cometa cruzara el punto más cercano al Sol, ya no habría vuelta atrás. Si sobrevivía, reaparecería semanas después por el otro lado, quizá más brillante o completamente alterado. Pero si desaparecía, quedaría solo el silencio. Algunos científicos especularon que, si realmente poseía algún tipo de propulsión o sistema interno, podría usar ese momento para ejecutar un cambio de trayectoria. Uno tan drástico que lo alejaría para siempre del plano eclíptico. Otros, más atrevidos, plantearon que el Sol podía ser su destino intencional, como si se dirigiera hacia el no para morir, sino para reabastecerse. Era una idea absurda, pero en aquel contexto nada parecía imposible. Nadie podía afirmar con certeza que haría 3 y Atlas al entrar en el punto ciego del sistema solar. Esa incertidumbre era el verdadero terror. No el objeto en sí, sino el hecho de no poder saberlo. Porque si estaba actuando bajo un control consciente, entonces el próximo movimiento ya estaba decidido desde mucho antes de que la humanidad lo detectara. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio de espera. Cada amanecer traía la esperanza de un destello, una señal, un fragmento visible. Pero nada ocurrió. Las cámaras solares captaban solo el resplandor ininterrumpido del astro, sin rastro alguno del visitante interestelar. El mundo simplemente asumió que se había desvanecido, pero en los laboratorios, la sensación era diferente. Nadie quería admitirlo, pero la idea de una maniobra final no dejaba de rondar. Algunos técnicos afirmaron haber visto en las lecturas del último barrido una leve curvatura inesperada en la trayectoria, como si el objeto hubiera girado unos grados antes de desaparecer. Un giro que lo alejaba del Sol, y lo colocaba en una ruta que ningún satélite podía seguir. Las agencias lo ignoraron, los comunicados cesaron, y el silencio se impuso. Pero los que estuvieron allí sabían que algo había ocurrido. Algo que no debía saberse aún. Porque quizás el 3 y Atlas no desapareció. Quizás solo se ocultó. Y si realmente tenía la capacidad de hacerlo, entonces el siguiente paso no sería hacia el Sol, sino hacia nosotros. Durante meses, la historia del 3 y Atlas se archivó como una simple curiosidad astronómica. Los medios pasaron a otro tema, los observatorios cerraron sus reportes y la comunidad científica fingió que no había nada que investigar. Pero en los círculos más reservados, los datos nunca se detuvieron. Algunos fragmentos de información siguieron filtrándose desde estaciones privadas, confirmando algo que las agencias no querían discutir: la trayectoria final del objeto no coincidía con su órbita inicial. En otras palabras, 3 y Atlas no siguió la curva que la gravedad del Sol debía imponerle. Cambió de rumbo, de forma deliberada o por una fuerza interna aún desconocida. Y eso, en términos científicos, equivale a una imposibilidad. Un cometa no elige su camino, no corrige su curso, no se acelera ni se desvía sin causa. Pero este lo hizo. Y cuando se juntan todas las piezas, el níquel sin hierro, la cola invertida, las aceleraciones precisas y la desaparición controlada, la conclusión deja de ser hipotética y se convierte en algo más perturbador. Lo que observamos no era un cometa. Era una máquina.
Nadie sabe quién o qué la construyó, pero todo apunta a que el 3i Atlas fue diseñado con un propósito. Su composición, extrañamente pura, indica manufactura. Su comportamiento, lleno de maniobras que contradicen las leyes naturales, sugiere control. Y su desaparición justo en el punto donde ningún telescopio puede observar, indica inteligencia. No una inteligencia humana, sino algo que parece comprender cómo ocultarse de nosotros. Los científicos que se atrevieron a discutirlo lo hicieron bajo seudónimos o en foros cerrados. Algunos fueron desacreditados, otros silenciados. Pero todos coincidían en un mismo punto: el 3i Atlas no actúa como materia inerte. Cada registro sugiere intención. Y si hay intención, hay diseño. Si hay diseño, hay origen. Pero ¿de dónde podría venir un objeto capaz de cruzar el sistema solar, ajustar su rumbo, resistir la radiación solar y desaparecer sin dejar rastro? Algunos físicos han planteado la posibilidad de que sea una sonda interestelar, una máquina solitaria enviada hace miles o incluso millones de años, programada para recolectar datos, medir civilizaciones o simplemente recorrer los límites del espacio hasta encontrar algo que responda. Su cola, la misma que los informes oficiales calificaron como polvo y hielo, podría ser el escape de un sistema de propulsión desconocido. Un motor que no usa combustión ni empuje químico, sino interacciones con el campo magnético solar. Si eso es cierto, cada fragmento que creímos ver no era desintegración, sino ajuste. Un cambio de fase. Un reinicio. 3i Atlas no habría muerto al acercarse al Sol, sino recargado. La máquina habría aprovechado la energía estelar para continuar su viaje, más allá de nuestro alcance visual. La humanidad solo presenció una mínima parte de su recorrido, un destello breve dentro de un trayecto que podría haberse iniciado mucho antes de nuestra existencia. Pero hay algo aún más desconcertante. Los cálculos de algunos observatorios independientes mostraron que la trayectoria posterior a su desaparición no lo alejaba del sistema solar. En lugar de huir hacia el vacío, su nuevo rumbo parecía curvarse levemente en dirección al plano orbital de la Tierra. Una desviación mínima, casi imperceptible, pero suficiente para mantener la inquietud. Si esa desviación continúa, dentro de unos años 3i Atlas podría volver a pasar cerca de nosotros. ¿Por qué regresar? ¿Qué podría tener la Tierra que atraiga a una máquina que no pertenece a este sistema? Esa posibilidad, por remota que parezca, sigue sin descartarse. Ningún organismo oficial la menciona, pero los rastreos matemáticos la sostienen. El visitante no se aleja, solo se esconde. Y si realmente se trata de un motor, su siguiente encendido podría estar programado. Nadie sabe cuándo. Nadie sabe hacia dónde. Lo más inquietante no es pensar que 3i Atlas sea una nave, sino aceptar lo que implica. Si alguien o algo lo envió, entonces no estamos observando al azar. Somos parte de un experimento. Una civilización capaz de crear un artefacto así tendría la tecnología para monitorearnos desde años luz de distancia, sin que lo notemos. Tal vez ya lo haya hecho. Tal vez esta máquina solitaria sea solo una entre muchas. Un explorador automático, silencioso, que observa sin ser detectado, midiendo reacciones, comportamientos, respuestas. Y su aparente error de trayectoria podría ser exactamente lo contrario, una maniobra calculada para ver cómo reaccionaríamos. Y lo hicimos. Lo bautizamos como cometa, lo analizamos, lo clasificamos y, cuando no encajó en los modelos, lo ocultamos. Exactamente lo que cualquier observador inteligente esperaría que hiciéramos. Hoy, los radares espaciales siguen en funcionamiento, pero nadie espera que vuelva. Sin embargo, los pocos datos que quedan bastan para dejar una pregunta abierta. Si 3i Atlas era realmente un cometa, ¿por qué todo en su comportamiento apuntaba a un motor? Y si era un motor, ¿hacia dónde iba? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez su siguiente aparición responda a esa duda. Lo único seguro es que no fue un simple trozo de hielo flotando en el vacío. Fue una máquina solitaria, cruzando el espacio profundo con un propósito que aún desconocemos. Y mientras siga moviéndose allá afuera, entre el brillo de las estrellas, su misión continúa. La pregunta es, ¿seguirá observando, o ya está esperando la señal para regresar? Coméntame desde qué país miraste este video. Gracias por ver.